Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a la edición del dólar de hoy 20 de mayo. De aquí en adelante, en los próximos días, vamos a tratar de contemplar un poco el escenario económico para ver dónde se podría posicionar el tipo de cambio local. Lo primero, vamos a partir con algunos datos económicos. Hoy martes hay que estar atento a la confianza del consumidor, pero la mayoría se va a concentrar el día jueves, donde vamos a tener el PMI manufacturero de Estados Unidos. Se espera particularmente una contracción. Si se fijan acá, está en 49.9. Si se llega a confirmar que el PMI manufacturas cae por debajo de 50, que es zona de contracción, podría darnos alguna señal sobre el tipo de cambio en particular, poner presión a la Reserva Federal para que recorte tasa y eso que debilite el dólar en una primera instancia. Por el otro lado, también vamos a tener algunos datos de vivienda, tasas de desempleo en Estados Unidos, pero en el lado de Europa vamos a concentrarnos en manufacturas y servicios. Acá manufacturas sigue en zona de contracción, pero se mejora levemente. Entonces eso podría ser una señal positiva para el euro en particular. Mientras tanto, el PMI de servicios sigue en zona de expansión, así que también podría ser positivo. Con todas estas señales, tomando en consideración las posiciones del dólar a nivel internacional, lo más probable es que si se dan estos datos señalados, el mercado está interpretando una debilidad del dólar en particular. Por el lado de las monedas, seguimos viendo un dólar debilitado, está cayendo un 1,5% el dólar index a nivel internacional. De todas maneras, aquí hay algunas monedas que siguen negativas, el sol peruano, por ejemplo, el renminbi, la lira turca o la rupia siguen estando a la baja, pero por el otro lado vemos que las monedas contrarias un poco al dólar han venido subiendo. Y acá destaca particularmente el yen japonés con un 2,42%. El peso chileno, si uno lo mira acá, está un 1,05% positivo. Eso quiere decir que el peso chileno se ha apreciado en relación al dólar en particular. En lo que tiene que ver con commodities, seguimos viendo un precio del cobre que avanza en los últimos 7 días, 0,81%. En el año también está casi un 14% arriba. Y todo se está concentrando ahora último en la semana en lo que tiene que ver con el precio del petróleo. Hay algunas noticias en particular donde los miembros del OPEC, particularmente OPEC+, incluso si uno incluye a Rusia, están diciendo de que van a aumentar la curva de producción en el futuro. Si eso pasa, lo más probable es que el precio del petróleo tienda a disminuir. También en algún minuto se está conversando de este levantamiento de algunas sanciones a Irán y eso también podría ingresar algo más de petróleo al mercado y eso también podría generar una caída del precio. En relación al petróleo, si uno lo toma en consideración en el año, está cayendo alrededor de un 13%. Por el lado de los catalizadores del tipo de cambio, tenemos las variables claves que son los diferenciales de tasa de 2 años y los de 10 años. Si se fijan, aquí hay una curva que gira desde inicio de año en adelante. Se están apretando mucho más los spreads de cada uno de las tasas de 2 años de bonos chilenos o las tasas de 2 años de bonos estadounidenses. Cada vez están más apretadas. Y por el otro lado, si uno se concentra solamente en la variable de corto plazo, que es el diferencial de tasa de 2 años, llevamos un par de meses en donde viene cayendo el diferencial de tasa. A pesar de la turbulencia que tiene acá, seguimos viendo una caída y esa caída que se pronuncia en este lugar va a significar de algún lado que termine fortaleciendo un poquito más el dólar o que haya menos spread en particular. Esto lo están notando mucho con los puntos forward que se han ido apretando. Y por el otro lado tenemos el dólar que sigue repuntando en algún inicio, pero por el otro lado se ha mantenido algo más lateral después de haber subido hasta casi por sobre los 1.000 pesos, ha venido retrocediendo y se ha concentrado levemente por debajo de los 940 pesos. En términos de posiciones de derivado, acá hay una señal clave. Y lo primero, destacar las posiciones de los locales, que son la línea roja. Esto ha venido aumentando. Eso quiere decir que están a favor del peso chileno, están positivos en peso chileno. Y por el otro lado, la línea azul, que tiene las posiciones de los offshore, de los extranjeros en las posiciones de dólar y peso, acá están mucho más a favor del peso o están en contra del dólar en particular. Entonces, estas dos se han ido alineando para que el peso se fortalezca. Y esto también es una explicación de por qué particularmente el peso chileno ha venido cayendo, el cruce, el dólar peso chileno, ha venido retrocediendo y se ha venido fortaleciendo el peso chileno en corto plazo. Las posiciones offshore, si uno toma el último mes, están totalmente a favor, casi 2.000 millones de dólares a favor del peso chileno.
En relación a lo que tiene que ver con el modelo fundamental, acá nosotros ponemos todas las variables que influyen sobre el tipo de cambio local y estamos viendo un rango que está entre 9,53 y 9,13. La línea roja es el precio spot y la sombra es los rangos que da el modelo entre máximo y mínimo. Hoy día está relativamente fair value, está dentro de los rangos que nosotros explicaríamos por las variables fundamentales, así que no hay ninguna exageración o ninguna descorrelación con variables fundamentales. Seguimos viendo que esto se mantiene en estos rangos en particular en las próximas semanas. Bien, entonces, ¿cómo podríamos interpretar el tipo de cambio? Lo primero es identificar esta media móvil de acá, la más negra que es la de 200 periodos, y esta media móvil está poniendo un techo muy fuerte cerca de los niveles de 954, que es muy parecido a lo que mostraba el modelo fundamental, si se fijan acá, 953. Entonces, en esa línea va a ser un techo muy fuerte los niveles de 954, incluso uno podría poner una banda hasta 960, pero ese es el rango de precio que nosotros consideramos como un techo fuerte. Y por la parte baja nosotros seguimos viendo una zona entre 933 y 928, que es esta que está aquí, que sería el nivel de piso. Ahora, si uno complementa con el RSI, seguimos viendo una tendencia alcista en el RSI. No hay una ruptura de la tendencia. Por lo tanto, como no hay una ruptura, podríamos estar viendo un potencial escenario de rebote en el RSI. Si eso llegase a pasar, lo que nosotros debiésemos estar viendo con mayor probabilidad es un rebote del tipo de cambio desde las zonas de 930 en adelante hacia niveles de 950. Eso es más o menos lo que podría pasar. Ahora bien, si es que no logra o logra romper particularmente el RSI, la posición bajista, esto va a dar una señal anticipada de potenciales caídas. Y acá se está viendo una especie de triángulo. Si uno lo pone en el precio, toma esta medición de aquí a aquí, eso nos podría dar una potencial caída incluso mayor. Acá nos vamos a enfrentar, bajo este escenario que es menos probable, con varios pisos. El primero tiene que romper los niveles de 930, ¿cierto? Después tiene que romper la tendencia que viene desde hace 2 años atrás, que está cerca de los 920, y posterior a eso volver a caer. Entonces, en un escenario de corto plazo, hay demasiados pisos que confirmar ruptura para poder ver una presión bajista sobre el tipo de cambio, así que nosotros consideramos en particular que el tipo de cambio podría generar una especie de rebote en particular en el corto plazo desde niveles de 930. Ahora, en más largo plazo, tomando en consideración la potencialidad que caiga, acá nosotros podríamos estar viendo de aquí cara a los 2 o 3 meses adicionales una potencial caída rompiendo los 930 y 920, ¿cierto? Que vimos en la lámina anterior que era el piso más fuerte, podríamos confirmar una potencial caída y acá sí tenemos un nivel de piso muy fuerte en 885, 890. ¿Vemos probable que pueda caer hasta esos niveles? Absolutamente sí. Tenemos una tendencia desde el 2018 que marca estos niveles de piso, así que va a ser un encuentro del tipo de cambio si es que llegase a romper niveles de 920, que sería el piso a confirmar más fuerte de corto plazo. Si es que llegase a caer por debajo de 920, seguimos viendo abierta la posibilidad de que pueda caer levemente por debajo de los 900 pesos y ahí sería el tercer piso ya que nos encontraríamos fuerte para el tipo de cambio. Así que para posiciones alcistas debemos tener cuidado de las rupturas de piso porque eso podría significar un cambio de tendencia en el más corto plazo. Bien, eso es todo por el día de hoy. Nos volvemos a encontrar en una próxima visión de tipo de cambio. Que tengan un muy buen día. Nos volvemos a encontrar en la próxima semana. Hasta luego.